y lentamente va liberando el principio activo, obligándolo a salir, ¿no? Liberándolo lentamente. Entonces es un sistema de liberación lento, ¿listo? Que controla la liberación con la que se libera el principio activo de este preparado farmacéutico. Y yo les decía que las tecnologías pues tienen diferentes velocidades de liberación. Unos medicamentos liberarán muy rápido el principio activo, otros lo van a liberar muy despacio, pero que si estamos en un servicio de urgencias y hospitalización, pues seguramente a nadie se le ocurre utilizar un sistema de liberación lento, ¿sí? Entonces estos sistemas se usan más en ambientes ambulatorios, ¿listo? Extrahospitalarios, en donde usualmente no hay afán con algunas patologías de controlar rápidamente los resultados o los desenlaces, y algunas variables clínicas o paraclínicas tomarán tiempo en modificarse. Ejemplo, la levotiroxina cuando un paciente es hipotiroideo. Bueno, se hace el diagnóstico y en 2 meses tocará pedir un examen nuevo de TSH a ver cómo va el paciente. Uno no le puede pedir una TSH a la semana, o a los 2 días, o a los 3 días. Eso va a depender de cada medicamento. En el caso del hipotiroidismo con la TSH, tocará pedir el examen 2 meses después de haber iniciado la terapia. ¿Listo? Entonces este sistema, como el nifedipino, ¿no? Que el nombre comercial es Adalat Oros, y cada vez que un medicamento tenga oros, pues hace referencia al sistema osmótico de liberación. ¿Listo? Bien, unos que de pronto no se utilizan mucho en la práctica, pero que existen, ¿no? Que pueden ser tecnologías muy novedosas, como estos comprimidos bioadhesivos. Entonces, si adhieren sobre la mucosa, recién aplicado, 1 hora después, 10 horas después se va desintegrando, y como la cavidad oral está tan vascularizada, digamos que es una buena ruta para administrar medicamentos. Pero claro, esto puede ser incómodo para el paciente, tener ahí una sensación 10 horas después de un cuerpo extraño, ¿sí? De un material ahí que no se disuelve tan rápido. ¿Listo? Entonces todas estas tecnologías existen, pero digamos que no es frecuente en la práctica clínica. ¿Bien? Comprimido con recubierto entérico, ya se los había mencionado. Todos los medicamentos que digan con cubierta entérica están diseñados para protegerlos del ácido del estómago, ¿sí? Entonces esas tecnologías pues no se disuelven, no se desintegran en pH ácido, sino que están diseñadas para resistir y seguir avanzando por el tracto gastrointestinal hasta alcanzar una porción un poquito más alcalina. ¿Esto? Un poquito más alcalina. Para optimizar la biodisponibilidad del medicamento. La biodisponibilidad. Ya hemos definido qué era la biodisponibilidad. ¿Qué es? Mariana Veloz. Mariana, ¿qué es la biodisponibilidad del medicamento? Es la forma en la, o sea, que tan rápido llega la circulación sistémica. ¿Qué tan rápido? Y te falta Y un la pedacito. cantidad. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, hay medicamentos que tendrán una biodisponibilidad muy buena por aquí en el estómago, otros por allá en el duodeno, ¿listo? En las porciones más distales, otros que ni tendrán biodisponibilidad, que uno se los toma y ni siquiera se absorben, ¿sí? Y esto que les estoy explicando de que ni siquiera se absorbe, pues es muy importante en la práctica clínica, porque cuando los pacientes están hospitalizados con una neumonía, ¿cuál es la principal bacteria que causa la neumonía? Sería Streptococcus pneumoniae. Bien, el neumococo. Entonces el paciente está hospitalizado con un neumococo y tiene neumonía adquirida en la comunidad. Y le están dando tratamiento con ampicilina, ampi, en el hospital. Está hospitalizado. Y lleva 3 días de ampicilina, 72 horas, con ampi por vía intravenosa. Y el paciente ya va bien. 72 horas después, el paciente moduló la respuesta inflamatoria sistémica. Ya no tiene fiebre, ya no tiene taquicardia, ya no tiene leucocitosis. El estado de conciencia está intacto. Tolera la vía oral, deambula, diuresis positiva,
de posiciones positivas, no signos de alarma, no requiere oxígeno. Aquí lo tenemos hospitalizado, entonces se le podría dar salida si está así de estable como se los estoy pintando, ¿no? Como estamos planteando el escenario. Una opción es mandarlo con la ampicilina intravenosa para casa y hacer una terapia domiciliaria, ¿no? Aquí en Bogotá le dicen el PHD, que es el plan de hospitalización en domicilio o domiciliario. Entonces muchos pacientes son candidatos a PHD para que terminen su antibiótico en la casa y no tenerlos ahí acostados en un hospital, ocupando una cama de un paciente que está en urgencias y que la está necesitando y esperando que de pronto el paciente de nos caiga, haga una trombosis, un embolismo pulmonar o una infección asociada a la atención en salud, además de la que ella tiene, una neumonía, que haga otra, pero asociada a la atención en salud. Entonces uno le da salida. Pero para darle salida hay que terminar el antibiótico, los 4 días que nos faltan allá en la casa. Y si está recibiendo AMPI por vía intravenosa, ¿cuál será el tratamiento que deberíamos darle por vía oral? ¿Cuál? ¿Otro antibiótico? ¿O AMPI? ¿Qué opinan? ¿El mismo o lo cambiamos? Doc, no es el mismo. El mismo. Pero ¿qué condición tiene que tener ese antibiótico para que sea el mismo que le estábamos inyectando? La misma biodisponibilidad. ¿Y la tendrá? ¿Tú crees que tendrá la misma? Creo que no. ¿Por qué no? Doc, yo diría que no, porque no es lo mismo cuando está directamente a la sangre intravenosa como cuando se tiene que tomar y se tiene que metabolizar para que llegue a la sangre. Eso. Muy bien, las dos muy bien. Porque un medicamento cuando se da por vía intravenosa tiene una biodisponibilidad del 100%. Pero cuando un medicamento se da por vía oral puede tener una biodisponibilidad de 0 hasta el 99%. De 0,99. Entonces, se podrá hacer este intercambio siempre y cuando la ampicilina tenga buena biodisponibilidad por vía oral. Y la ampicilina tiene una biodisponibilidad más o menos del 60% por vía oral, ¿no? La biodisponibilidad depende de muchas variables, de muchas. Dentro de esas variables de los excipientes. Pero no solo es eso, sino del tracto gastrointestinal del paciente, del pH, de la cantidad de agua con la que se la tome, de la tecnología, de la dosis, etc. Entonces, cuando la biodisponibilidad por vía oral es aceptable, se puede hacer el cambio de vía de administración. Si el paciente pues, tolera vía oral. No tiene sentido pasarlo de vía intravenosa a vía oral cuando el paciente no tiene vía oral. Eso es ilógico. Entonces se puede hacer este cambio, ¿sí? Este cambio en la práctica clínica se conoce como la terapia secuencial. Terapia secuencial, así se llama. Tiene su nombre propio. Entonces una terapia secuencial. En los PROA, que son los programas de optimización de uso de los antimicrobianos, y todos los hospitales deberían tener un PROA en el país, dicen que si uno le puede dar salida a un paciente y terminar el antibiótico en la casa, hay que hacerlo. Lo primero es que el paciente esté estable. Lo segundo es que el antibiótico que está recibiendo en el hospital tenga una vía de administración diferente a la vía parenteral, ¿listo? Y que se pueda administrar por vía oral. Claro, hay planes de hospitalización domiciliarios que siguen siendo por vía intravenosa, también se puede. No solo es por vía oral, ¿sí? También se puede en la casita con vía intravenosa. Va un enfermero, un auxiliar y le ponen su dosis de antibiótico allá en la casa.
pero lo ideal es que el paciente se vaya sin accesos venosos, sin dispositivos médicos, ¿sí? Lo menos invadido, más cómodo, menos complicaciones. Y ahí revisamos la biodisponibilidad del antibiótico para poder hacer la terapia secuencial, pasarlo de vía intravenosa a vía oral. Este cambio no se puede hacer siempre, ¿sí? No se puede hacer siempre, no siempre se puede hacer. ¿Por qué? Porque hay antibióticos que, como ustedes me lo acaban de decir, por vía intravenosa, pues su biodisponibilidad es del 100, porque esa es la biodisponibilidad de los medicamentos intravenosos. Pero por vía oral, su biodisponibilidad es de 0%, 0, siendo el mismo antibiótico, siendo la misma molécula. Si el paciente está hospitalizado en cuidado intensivo con un antibiótico que se llama vancomicina, los que han trabajado en cuidado intensivo la conocen, porque a todo el mundo le ponen banco en los hospitales cuando están en la UCI, banco, y le quieren mandar para la casa para que termine la banco tomándosela. No se puede hacer ese intercambio. Tiene que quedarse en el hospital terminando todos los días de vancomicina, todos los días, ¿sí? Porque la banco por vía oral no se absorbe. Está diseñada para tener un efecto intraluminal, dentro del intestino, por dentro. De ahí no pasa. ¿Quedó claro? Muy bien. Formas líquidas, bueno. Los jarabes, usualmente los jarabes contienen azúcar. Entonces, ese azúcar es para darle un sabor más agradable para los niños, ¿no? Para los niños. Contienen azúcar. Eso puede ser bueno, irrelevante, todo depende del contexto. Todo depende del contexto. Si el paciente no es diabético, si el niño no es diabético, no tiene problemas de hiperglicemia, o incluso el adulto, porque también hay jarabes para adultos, pues el tema del azúcar no es tan relevante. Pero si es un niño que es diabético, pues darle jarabes con azúcar de pronto no es tan inteligente. Porque hay unos jarabes que tienen mucho azúcar, ¿sí? El contenido de azúcar es elevado. Y eso puede desencadenar una crisis hiperglicémica o alterar las glucometrías de los pacientes. Entonces hoy en día pues hay jarabes que vienen sin azúcar, y sale en la etiqueta, este jarabe no contiene azúcar, ¿listo? O con el tema de los endulcorantes no calóricos, entonces hoy en día se formulan jarabes con endulcorantes no calóricos, ¿sí? Como para esconder un poquito los sabores del principio activo, ¿estamos? Pero en general los jarabes están formulados con azúcar, ¿sí? Son formulaciones azucaradas, ¿listo? Y eso hay que tenerlo en cuenta porque pues, existe el riesgo de que los pacientes pediátricos se intoxiquen porque les gusta el sabor a fresa, cereza con azúcar y se terminan tomando todo el contenido del medicamento, ¿sí? El elixir, bueno, esto de elixir ya no se usa tanto, pero eran soluciones que tenían soluciones, digamos, hidroalcohólicas, ¿no? Agua con alcohol y una sustancia medicamentosa, pero hoy en día no, pues no se utilizan tanto. Los medicamentos o la formulación de emulsión, entonces se utilizan con algunos suplementos, ¿no? La emulsión de Scott, por ejemplo. Bueno. Lípido mezclado con otros compuestos, ¿listo? Pero son formulaciones a bases de lípidos, ¿sí? A bases de lípidos. Entonces las emulsiones son muy grasosas, como lo han visto ustedes en emulsión de Scott o cualquier otra de estas emulsiones que son formulaciones muy aceitosas. Las lociones usualmente son para uso externo, ¿no? Entonces son soluciones acuosas para administrar sobre la piel, sobre las mucosas, ¿sí? Y a veces uno puede formular medicamentos que tienen esta preparación, ¿sí? Hay uno que es muy conocido, que es el crotamitón. No sé si lo han escuchado por ahí. Creo que no tengo una imagen del crotamitón, pero... Crotamitón en loción, imágenes, ¿sí? Se consigue todavía el crotamitón. Uso externo, forma farmacéutica, una loción, medicamento esencial en Colombia. ¿Para qué se usa? Para el tratamiento de la sarna, ¿sí? Es un medicamento con propiedades escabicidas, o sea, elimina los ácaros, alivia la picazón, la escabiosis, o sea, que sirve para el tratamiento de la sarna. ¿Listo?
En los pueblos, pues puede ser un medicamento muy importante porque usualmente en las zonas rurales es donde uno ve pacientes con sarna. Entonces, algunos preparados pues vienen en loción, ¿no? Uno no puede, ustedes no pueden entrar ahí al sistema de historias clínicas a decirle, señor, tiene diagnóstico sarna, fórmula médica, crotamitón, tabletas. Si ponen que eso viene en tabletas, queda mal formulado. ¿Listo? Y el paciente llega al servicio farmacéutico a que le entreguen eso en tabletas y pues el de la farmacia le va a decir, oiga, esto no viene en tabletas, esto viene en loción. ¿Sí? Vaya donde el médico y que le arregle esa fórmula. ¿Bien? ¿Preguntas, dudas? ¿Todo claro? ¿Listo? Muy bien. Formas farmacéuticas parenterales. Bueno, lo que define la vía parenteral es que se usa una aguja hueca para la administración. ¿Listo? Entonces, dentro de las formas farmacéuticas parenterales está la vía subcutánea, pero también está la vía intravenosa, también está la vía intraarterial, está la vía intratecal, ¿sí? O raquidia, si es que están colocando un medicamento en el canal medular o una anestesia raquidia. Entonces, lo que define la vía parenteral es el uso de las agujas huecas para administrar el medicamento. ¿Listo? Por eso también está el concepto de nutrición parenteral. ¿Sí? El paciente, dicen las evoluciones del paciente hospitalizado, paciente con nutrición parenteral total, ¿no? Toda la nutrición se la están dando a través de una vía parenteral. ¿Listo? O paciente con sonda de nutrición enteral. Si quitamos el par, sonda de nutrición enteral. Es una sonda que está en contacto con el tracto gastrointestinal. ¿Listo? Ya sea una sonda nasogástrica, nasofaringia y que la avanzan hasta el tracto gastrointestinal, pero esas sondas son transitorias, eso no se puede dejar ahí para siempre, es digamos, una vía rápida para alimentar a los pacientes cuando están sin vía oral o tienen trastornos de deglución, pero toca alimentarlos mientras se deja una vía definitiva, ¿no? Y usualmente las vías definitivas de nuestros pacientes con trastornos de deglución pues serán las gastrostomías, ¿sí? Para nutrir al paciente. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque si el paciente no queda con vía oral y se va para la casa con medicamentos que eran para vía oral, pues tocará pasar el medicamento por la sonda de gastrostomía. ¿Listo? ¿Me siguen ahí? Bien. Estos fármacos, ¿sí? Que se van a ser administrados por vía parenteral, tienen que estar en soluciones acuosas, ¿no? Usualmente tienen que ser medicamentos hidrosolubles y que están en soluciones acuosas, y por eso muchos medicamentos a veces reciben el nombre de cristalinos cuando se van a administrar por vía intravenosa. Entonces, penicilina cristalina, parece agua para administrarla por vía intravenosa. Insulina cristalina. ¿Sí la han escuchado, la insulina cristalina? ¿No? Sí. ¿Sí o no? Pero hay otras insulinas pues que no son cristalinas y que no están diseñadas para administrar por vía intravenosa. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas? Jeringas prellenadas. Bueno, es otra vía de administración parenteral en donde el dispositivo ya viene listo para usar, ¿no? A veces contienen dosis únicas o más de una dosis. ¿Listo? Vienen listas para su aplicación. Entonces muchos medicamentos como la enoxaparina, ¿no? La enoxaparina que se utiliza como anticoagulante en los pacientes hospitalizados, también se puede utilizar por consulta externa de forma ambulatoria. Enoxaparina. Viene como jeringas prellenadas, ¿listo? O precargadas. Entonces viene el dispositivo listo para usar, o los autoinyectores de adrenalina también vienen listos para usar, etcétera, etcétera. Hay una forma de administración de medicamentos que es por vía inhalada, ¿sí? Por vía inhalada. Y uno los puede entregar en forma de gas, ¿no? Como son los gases medicinales, como puede ser el oxígeno, ¿no? Entonces el oxígeno se administra por vía inhalatoria, en forma de gas, Y algunos medicamentos que pueden ser administrados por vía inhalada, pero que vienen como líquidos volátiles. Entonces, los anestésicos inhalados, en su formulación original,
o como vienen inicialmente, es como un líquido volátil, ¿sí? Líquido volátil. Pero cuando se ponen en la máquina de anestesia, estas máquinas tienen unos vaporizadores. Entonces, cuando se infunde o se administra el medicamento, pues no se le administra al paciente en forma líquida, sino que se administra en forma gaseosa, pero porque ya lo vaporizamos en una máquina, ¿sí? Ya fue vaporizado en una máquina. Y esos dispositivos pues se conocen como los vaporizadores, ¿sí? Que están incluidos dentro de la máquina anestésica. Y otros medicamentos que sí vienen ya como aerosoles, ¿no? Aerosoles, que pues vienen listos para, ¿sí? Para utilizar, como el salbutamol, el salmeterol, pero hoy en día existen también medicamentos inhalados que vienen como polvo seco, un polvo seco, ¿sí? Entonces, con las enfermedades respiratorias van a ver ustedes que pueden formular medicamentos como estos, ¿sí? Que ya no viene en un aerosol como tal, sino que viene en cápsulas, en cápsulas. Y esas cápsulas por dentro traen un polvo seco que es el principio activo. Entonces el paciente tiene que sacar la cápsula del blister, que es el empaque con el papel laminado, saca la capsulita del blister, lo pone en otro dispositivo, ese otro dispositivo tritura la cápsula, el polvo se libera y el paciente inhala ese polvo. ¿Listo? Y sigue siendo vía inhalada, pero el medicamento no viene en forma de aerosol, sino que viene como un polvo seco. ¿Quedó claro? Si tienen alguna pregunta, pregunten de una vez porque después yo les preguntaré en el parcial. Polvo seco para inhalación. Entonces, a los pacientes toca explicarles el funcionamiento de esto. Cuando ustedes formulen estos inhaladores o estos medicamentos que son polvo seco para inhalar, hay que decirle, señor, ahorita que reclame, suba, y yo le muestro, porque le van a entregar un blister. Y puede ser que el paciente vea esto y diga, ay, me dieron este detallito o este dispositivo. No tengo ni idea para qué es, porque los pacientes no se las saben todas, ni uno tampoco. Y el paciente abra una cápsula de esas y se la tome. ¿Sí? ¿Y qué tal que eso tenga una altísima biodisponibilidad por vía sistémica? Pues el paciente termina con taquicardia, arritmias, temblores, agitación, ¿sí? Pues porque es un agonista o es un medicamento simpático. Entonces, ojo que cuando los medicamentos tienen alguna, digamos, necesitan algún nivel de educación por parte del médico para que los pacientes lo usen bien, entrénenlos, ¿sí? Dígale al paciente, venga, suba con los lapiceros, suba con la insulina, suba con la inox o con la jeringa precargada y yo le enseño a manejar el dispositivo, ¿sí? Porque al paciente se lo entregan en la farmacia y nadie le va a explicar mayor cosa de sus medicamentos. Si hay un buen servicio de asesoría farmacéuticas, pues le explican y le dan todas las recomendaciones, pero usualmente no ocurre esto. ¿Listo? Pero es una vía inhalada de un polvo seco que viene en un blister que parecen cápsulas para tomárselas. Pero no, se ponen aquí y trituran y él inhala ese polvito. ¿Te oímos? Profe, una pregunta. ¿Eso tiene algún beneficio o simplemente, pues es que parece como más pasos para el mismo fin? Sí tiene beneficio, estimado. Uno de los más importantes es que no dañan la capa de ozono, porque los inhaladores o los aerosoles usualmente tienen un impacto en la capa de ozono. Entonces, se les ha criticado mucho a lo largo de la historia a muchos aerosoles de medicamentos que dañaban la capa de ozono, ¿sí? Eso uno. Y lo otro es que la técnica con el inhalador es un poquito diferente a estas. Porque cuando los pacientes usaban los inhaladores, tenían que agitarlo, verificar que el inhalador no estuviera desocupado y que todavía no tuviera medicamento, ¿no? Tenían que botar todo el aire, ponerse el dispositivo, hacer un spray, inhalar fuerte, mantener el aire, aguantar la respiración. En cambio que con esto esa técnica es más sencilla, ¿sí? No es tan estresante para el paciente porque ellos desbaratan o trituran la capsulita y inhalan y ya. No tienen que
mantener la respiración como sí con los aerosoles, no es digamos, tan difícil la técnica. Entonces sí tienen sus ventajas en cuanto a la técnica, ¿sí? ¿Estamos? Y además que ellos saben pues que cuántas cápsulas quedan y no están allá. Claro, hoy en día hay inhaladores que cuentan las dosis que quedan, ¿sí? Pero son dispositivos pues que yo creo que nunca llegarán a Colombia o que pueden llegar, pero el sistema de salud colombiano no va a costear inhaladores con pantallas digitales que le dicen cuántas dosis quedan, ¿sí? Pero como por mostrarles el inhalador digital, ¿no? Imágenes. Miren estos dispositivos, ¿no? ¿Salen cuántas dosis quedan? ¿Listo? Pero traen Bluetooth, mire. Se puede conectar a USB, todo. Entonces, si tenemos problemas con algunos medicamentos más económicos, seguramente a Colombia no llegarán estos dispositivos tan sofisticados, ¿sí? Entonces, unos tienen sus ventajas y sus desventajas, pero esas ventajas del polvo seco son más fáciles de utilizar. ¿Listo? El paciente no se enreda tanto. Bien, aunque pareciera que se fuera a enredar al comienzo porque el inhalador es destaparlo y ya. Pero con los inhaladores aerosoles se perdía mucha dosis, el medicamento se perdía, ¿sí? Además el paciente con broncoespasmo no podía retener la respiración, era un problema, ¿Listo? ¿Estamos? Sí, gracias. Bien. ¿Cómo ven estos inhaladores acá, cuenta dosis? ¿Quién sabe cuánto costará, no? Mire, y se conectan al celular. Chévere, ¿no? Chévere. ¿Cuánto queda de medicación? La temperatura. No creo que el sistema de salud colombiano vaya a costear esto, pero existen, estimados. ¿Te oímos? Profe, una pregunta. En el caso de las nebulizaciones, pues eso es también con salbutamol, ¿cierto? Pero pues el Sí. único que yo conozco es el inhalado, que es el de PUF. Entonces, en ese caso, para las nebulizaciones, ¿cómo hay que Vienen- mezclarlo? Sí, se prepara en solución salina y entonces consigues gotas para nebulizar, se llama. Se llama gotas para nebulizar. Uno lo pone en un nebulizador y ya no entra en forma líquida, sino en forma gaseosa, ¿sí? El que es para nebulizar en los servicios de urgencias. Entonces, gotas, salbutamol para nebulizar. Entonces, también existe solución para nebulización, ¿sí? Pero entonces necesitas el nebulizador. Y también existe con los antimuscarínicos. No solo con el salbutamol, sino con los anticolinérgicos también, ¿sí? Pero para usar este medicamento, pues necesitas un dispositivo adicional, que es el nebulizador. Pero Ok, originalmente viene en solución. Pero es una solución que cuando pase por el dispositivo, pues se inhalará, ¿sí? También hay salbutamol en jarabe, ¿no? Hay muchos jarabes por ahí combinados con salbutamol, opioides para quitar la tos, loratadina como antihistamínico, salbutamol en jarabe, para tomárselo. ¿Listo? ¿Te oímos? Alguien levantó la mano, pero no lo vi. No, profe, iba a preguntar lo del jarabe de salbutamol. ¿Él cumple la misma función que un inhalador o es diferente? Cumple digamos, el mecanismo de acción es el mismo, ¿sí? Cumple la misma función. Solo que hay que ser, digamos, muy conscientes de la dosis que vamos a administrar de ese jarabe. Y usualmente ese jarabe viene con unos medicamentos que a los pediatras no les gustan tanto, ¿sí? Que son los opioides. Entonces, los opioides, como suprimen el centro respiratorio, digamos que puede alterar el patrón de respiración de los niños, ¿sí? Al suprimir el mecanismo de la tos. Entonces, como que no gustan mucho, ¿sabes? Porque combinan hasta 3 principios activos en un solo jarabe. Entonces traen loratadina o algún antihistamínico que usualmente son sedantes. Entonces el niño ahí con sedación. Un opioide que tiene propiedades sedantes y que deprime la tos. Y el salbutamol, pues que será el broncodilatador, que es el que, digamos, abre o expande la vía respiratoria. Pero por la seguridad, a veces los pediatras no jarabes, ¿listo? Es más difícil cuantificar la dosis, la mamá se confunde, tiene que ponerle una jeringa, una cuchara, medirlo.
Mejor un inhalador con una inhalocámara, sin exponer al niño a los otros dos medicamentos, ¿no? A los opioides y a los antihistamínicos. Que en cuadros respiratorios, pues el beneficio de eso no es relevante. Valentina. Doc, no, pues por mencionar que también hay inhaladores que vienen pues como con contador, pero no solo los digitales, por ejemplo. No, sí, hay unos manuales, ¿sí? El Symbicort, por ejemplo. Sí, la fluticasona también. Entonces ahí sale un dispositivo manual, no tan digital, que dice 100 dosis, y uno, tin, 99, tin, 98. Tin. También en Colombia pues son más económicos y a veces los entregan, ¿no? A veces entregan de estos, que traen un contador, pero no digital, sino manual o mecánico. Es verdad. ¿Listo? En IEPI, cuando ustedes están viendo IEPI, pues les enseñan que para ver si un inhalador todavía tiene medicamento o no, meterlo en agua, sacarlo del dispositivo plástico y meterlo en una jarra con agua. ¿Sí? Si se hunde es porque todavía tiene medicamento, si flota es porque ya no tiene nada. Que es una técnica que se usa mucho en los pueblos cuando uno no sabe si queda o no queda medicamento, y para enseñar a los pacientes cómo identificar si tiene o no tiene nada por dentro, porque ellos a veces siguen ahí dándole y eso ya no tiene nada. ¿Listo? Y la capa de ozono, ¿no? Los aerosoles, los medicamentos en aerosoles y estos anestésicos inhalados, ¿no? El sevoflurano, que se utiliza tanto, dañan la capa de ozono. ¿Por qué? Porque tienen gases de efecto invernadero. Entonces los medicamentos hoy en día, digamos que tienen muchos problemas, pero dentro de sus problemas está la huella ambiental, ¿sí? Y hay artículos muy interesantes sobre eso, ¿no? La huella ambiental de los medicamentos. La huella ambiental de los medicamentos, ¿no? Se está publicado este año. No me lo he leído, pero casualmente nos encontramos uno publicado el año pasado. Los medicamentos y su huella ambiental. El impacto que tienen todos los residuos de los medicamentos en el ambiente, ¿sí? Como para tenerlo ahí en cuenta de que no solo es que funcione en el paciente y que no cause reacciones adversas, pero y la disposición final de todos los medicamentos que cuando los pacientes toman antibióticos y todo el mundo tomando antibióticos y usan el baño, orinan, bueno, por ahí sale todo el antibiótico por la orina, entonces caen las cañerías, esa agua va a las plantas de tratamiento, siguen contaminadas con antibióticos y esos antibióticos siguen como moléculas intactas por todo el medio ambiente. ¿Listo? Entonces se estudia hoy en día mucho eso, el impacto ambiental de, por ejemplo, los antibióticos o el impacto ambiental de la quimioterapia o etc., ¿no? De los radiofármacos. Y aparecen artículos como estos, ¿sí? Los medicamentos y su huella ambiental. Bien, ¿te oímos? Profe, pues bueno, lo que voy a decir puede sonar muy estúpido, pero es que pues había como una teoría conspirativa de un man que decía que los estrógenos, por ejemplo, de anticonceptivos y eso, iban como a ríos y eso, luego los hombres tomaban eso y que por eso los hombres tenían menos testosterona o algo así. ¿Eso es puro carreta o tiene algo? Más bien carreta, ¿sí? Porque antes de que las mujeres que toman anticonceptivos los eliminen, ellos se metabolizan en el hígado en metabolitos inactivos, ¿sí? Entonces, cuando ya se excretan como moléculas inactivas. Pero hay fármacos que se excretan como moléculas activas, completamente originales, como uno se lo tomó, ¿sí? Por ejemplo, los aminoglucósidos, la amicacina, la gentamicina. Uno le inyecta amicacina a un paciente, gentamicina, y él va a orinar lo mismo que uno le está inyectando, amicacina y gentamicina. ¿Por qué? Porque hay fármacos que se excretan del cuerpo sin metabolizarse, sin haberse metabolizado, sino que se excretan como un principio activo, como uno se lo inyectó. Esos son los que tienen impacto. ¿Listo? Pero los estrógenos sí tienen metabolismo dentro del organismo. El simple hecho de que las mujeres produzcan estrógenos
el cuerpo los metaboliza. El cuerpo metaboliza los estrógenos que las mujeres producen por condiciones fisiológicas, ¿sí? Las mismas hormonas o enzimas que metabolizan esos estrógenos son los que metabolizan el medicamento a nivel hepático, porque los estrógenos tienen metabolismo hepático. ¿Sí es claro? Sí, sí, señor. Sí, pero entonces sí es como más una teoría ahí conspirativa, ¿no? Y además que las cargas de estrógenos, ¿qué era lo que le pasaba a los hombres? Que se lo tomaban y qué. Y Pues mucha se testosterona. contaminaban supuestamente que por el agua o algo así, y que por eso había como más hombres femeninos o No, afeminados. Para confirmar, pues mis niveles de testosterona no han sufrido ningún cambio, ¿no? Pero pues eso es lo que yo leí. pero no. Además que las terapias de conversión necesitan dosis muy altas de estrógenos. Y la dosis que vienen en las tabletas de las mujeres, 30 microgramos, 20, eso es nada. Entonces tendría que tomarse, apoyando la teoría, que no la apoyo, todo el río, más o menos, ¿sí? Para alcanzar la dosis que necesita. Pero no, ¿estamos? Pero los estrógenos se metabolizan. Pero es muy relevante tu comentario porque hay fármacos que sí salen por la orina como uno se los toma, tal cual. ¿Listo? Y eso tiene mucho impacto ambiental, muchísimo, y por eso tantos artículos de la huella farmacéutica, de los medicamentos, ¿sí? De los medicamentos. Entonces, por eso uno también tiene que pensar en el anestésico inhalado, en el inhalador, en el polvo seco. No más piensen en ustedes ahí en la casa cuántos medicamentos vencidos tendrán en la mesita anoche. Y el día que boten eso, la gente los bota por el inodoro, abre todo eso y los tira ahí como sea, ¿no? Porque pues uno conoce a los pacientes. Pero yo estoy seguro que en la casa de ustedes hay medicamentos que nadie usa, pero que tampoco nadie bota, ni los dispone o los lleva al sitio que hay que llevarlos. Sino que alguien, todo esto está vencido y tiran toda la basura. Y nadie piensa que es un antibiótico, un antidepresivo, etc, etc. ¿Listo? Bien. Entonces aquí está un ejemplo de anestésico inhalado. Dice líquido para inhalar. Nadie inhala líquido, ¿no? Sería muy incómodo inhalar líquido. Se llama sevoflurano. ¿Listo? Anestésico inhalado. Uso intrahospitalario. El vaporizador debe ser cargado. Entonces esta tapita se abre y se llena. Este es el indicador de qué tanto medicamento tiene eso. Y eso queda en forma líquida, pero esto vive caliente, ¿sí? Eso calienta el medicamento. Y cuando se le va a administrar al paciente, a través del ventilador de la máquina, porque esto es para anestesia general, se abre la perillita, esta perillita, que parece una estufa. Y aquí aparece la dosis del medicamento. 0,2, 0,3, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8. Digamos que esta dosis pues es de allá de especialista, ¿no? Pero ustedes cuando roten en anestesia, pues seguramente les van a preguntar qué es la MAC. ¿Qué es la MAC de estos medicamentos? ¿Sí? ¿Qué es la concentración alveolar? La concentración alveolar, ¿sí? Entonces la dosis de los anestésicos inhalados está dada por MAC. ¿Qué es esto que ven aquí? 0.2 MAC, 0.3, 0.5. La MAC de los anestésicos inhalados, ¿sí? Y los dos más usados son estos. Sevoflurano, isoflurano. Si es que se va a utilizar una anestesia inhalada. Estos anestésicos son muy costosos, los inhalados. Entonces a veces se prefiere toda la anestesia intravenosa sin utilizar los ácidos. Pero pueden tener algunas ventajas sobre los parenterales, que a veces los anestesiólogos en los niños los utilizan, por ejemplo. ¿Sí? ¿Me siguen la idea? Bien. Bueno, los aerosoles, ¿listo? Es importante el tamaño de la partícula, ¿no? Con la que sale el medicamento, ¿sí? El tamaño de esa partícula es importante, porque si las partículas son muy grandes, no alcanzan, por ejemplo, la vía aérea pequeña, ¿listo? Entonces aquí hay una imagen que dice que
las partículas de 100 micrómetros pues alcanzan la vía aérea superior y las de 1 hasta el bronquiolo y los alvéolos. Y pues eso es importante, y los que diseñan fármacos conocen el tamaño de estas partículas, ¿sí? Saben cuánto miden para poder entregarle a la sociedad la mejor forma del medicamento. ¿Listo? Y lo que estábamos diciendo, a veces estos inhaladores pues son difíciles de usar, por eso se recomienda la inhalocámara, ¿no? Traten de siempre que manden un inhalador, un aerosol de estos, recomendar el uso de la inhalocámara porque la técnica es difícil, ¿sí? Y el medicamento se pierde con la técnica, se pierde. ¿Listo? Bien. Vías intranasales, muchos medicamentos, los corticoides, antigripales, vasoconstrictores, antídotos, ¿no? Se usan por vía nasal. En Estados Unidos, para el fentanil, ellos tienen un antídoto por vía nasal, que es el Narcan, que es el antagonista del fentanil y de todos los opioides, Narcan. ¿Por qué la vía nasal es práctica? Pues porque si el paciente está inconsciente, alteración del estado de conciencia, no tiene vía oral, no está canalizado, no hay cómo poner una parenteral porque no hay agujas, ¿sí? Pues es fácil administrar un medicamento por vía nasal en situaciones de emergencia y también pues es una vía cómoda, ¿no? Una vía cómoda. Entonces hay muchos medicamentos que vienen por vía nasal. ¿Listo? En Colombia se usan mucho los corticoides por vía nasal, la oximetazolina o el Afrin para adultos, para niños, descongestionantes nasales, ¿sí? Y se ha puesto, digamos, muy de moda un medicamento que se llama la ketamina siempre ha estado en uso en los hospitales, se usa para procedimientos anestésicos, es un buen analgésico, y se han dado cuenta que la ketamina tiene un enantiómero, ¿sí? Que se llama el enantiómero S, el enantiómero S de la ketamina. No estoy seguro si dentro de la guía de estudio esa pregunta está. Muestre a ver qué se hizo la guía de estudio. Oiga, ¿qué se hizo nuestra guía de estudio? Aquí debe estar, no, aquí. No estoy seguro que esa pregunta esté. No. Queda de tarea verbal buscar qué es un enantiómero. ¿Qué es un enantiómero? Que seguramente en bioquímica lo habrán visto, pero solo para que lo recuerden. Entonces la ketamina, les estoy contando, es un medicamento anestésico intravenoso que se usa para procedimientos anestésicos cortos, con muy buenas propiedades analgésicas. Y cuando la ketamina se metaboliza, tiene un metabolito que es un enantiómero de la ketamina, que se llama la S-ketamina. ¿Listo? El enantiómero S de la ketamina. Entonces se inventaron un medicamento que se llama la esketamina, haciendo alusión a ese enantiómero S que les estoy contando, ¿sí? Y se dieron cuenta que tiene muy buenas propiedades antidepresivas. Es este medicamento que está aquí. Spravato, bueno, esa es la versión china. Busquemos una foto un poquito más decente esta, ¿sí? Es ketamina. La ketamina, pero en su forma enantiomérica S. Clorhidrato, con muy buenas propiedades antidepresivas. Entonces en Estados Unidos este medicamento se ha puesto muy de moda porque los pacientes que han tratado de todo para la depresión y que nada se las quita, usan la esketamina para la depresión refractaria. Y la vía de administración es nasal. Aquí sale, solo úselo por vía intranasal. Entonces es un medicamento muy interesante y que además tiene una vía de administración muy interesante, que es la vía nasal. ¿Listo? A Colombia querían traerlo por ahí en el 2023, 2024. No sé qué habrá pasado, no sé, ¿sí? Pero si uno tiene dudas, ya les he contado, de si un medicamento tiene registro o no, uno qué hace, a ver dónde lo busca.
Busquen ahí los que están en computador si la esquetamina tiene registro sanitario en el país o no, como les enseñé. Busquen. Y si nos pueden proyectar la palabra, la pantalla, mejor, mejor. Bueno, no los oigo. No los oigo. Y a mí me gusta que hablen. Oiga, Norbert, está por ahí. Señor, Vea que cuando me pasaron su número, es que decía el contacto Norbert el mejor. uy, ¿cómo ha sido? Así me lo pasaron, madre. Así, pues, la persona que me compartió su contacto estaba así guardada. ¿Qué le muestro ahorita, güey? ¿Y quién se lo pasó? Yo no me acuerdo no me acuerdo a qué estudiante se lo pedí, pero yo decía, pucha, porque le escribí a la doctora María Eugenia y no me contestaba, y yo, ¿quién le pregunto? Y yo tengo como un montón de estudiantes de la CUI ahí, porque pues he tenido muchos representantes, y yo, esta que dice representante, hola, ¿tú conoces a la representante de quinto? Hola, Doc, no, yo soy interna, pero ya se lo averiguo, todo bien. Sí, Norbert el mejor salía. No, tengo que averiguar entonces quién fue. Entonces le pregunté al estudiante, ¿qué? ¿El mejor en qué? No, él es el mejor, profe. Bueno, hágale, Norbert. Sorpréndanos. ¿Cómo se busca eso? ¿Cómo les enseño? Pues es en el portal del INVIMA, ¿no? Ujú. Pero pues busqué por nombre y no me sale. ¿No salió nada? Buscamos aquí. Consulta. Acuérdense. Consulta, trámites en línea, registros INVIMA. Primero tienen que escoger qué grupo que pertenece. Si lo están buscando en aseo y limpieza, ahí no. Bebidas alcohólicas tampoco. Cosmético tampoco. Medicamento, TIN. Esquetamina por principio activo. Muchas, ¿eso qué es? Eso es la C. ¿Es una M? Sí, ¿no? CM4. Buscar. ¿No? Pareciera que no. Pareciera que no tuviera registro. ¿Sí? Si uno pudiera tener el expediente, el registro sanitario en el número, pues uno pone ese número, ¿listo? Pero de pronto si uno pone en Google el nombre de esquetamina INVIMA, de pronto el INVIMA se ha reunido y ha sacado alguna resolución sobre esto, ¿sí? Que mediante el escrito número tal, el señor representante legal de Janssen es el dueño de la esquetamina nasal, solicitó registro sanitario, o sea que sí lo pidieron para Colombia, para importarlo y venderlo. ¿Listo? Según la evaluación farmacológica, farmacéutica, legal, Consideraciones del despacho. Revisados todos los documentos en el INVIMA, la sala especializada debe justificar el no uso de tratamientos con comparador activo en los ensayos clínicos. Por eso discutíamos la clase pasada que es tan importante comparar los medicamentos con cosas que ya hayan demostrado servir, porque no tiene ningún sentido comparar un antidepresivo contra placebo. Pues cualquier antidepresivo contra placebo es mejor que placebo, ¿o no? ¿Me siguen? Sí. ¿Sí? ¿O no? ¿Seguros? Bueno, yo creo que sí. Pues sí. Y vea, el INVIMA les dijo, no, su artículo está muy malo. ¿Listo? No, la evidencia no es buena para la esquetamina, pero en Estados Unidos la usan. Y de pronto están haciendo otro estudio un poquito más sólido para presentar ese estudio al INVIMA y que el INVIMA diga, listo, se lo apruebo. Entonces, en este momento, en el 2022, negaron el registro de la esquetamina, pero lo intentaron. Janssen intentó traerlo a Colombia. El INVIMA no encontró argumentos suficientes dentro de la documentación que le presentó Janssen para aprobar el registro sanitario. ¿Listo? ¿No les pareció convincente? Conclusión, arreglen todo esto, armen mejor el paquete con mejores estudios y vuelvan a someter el medicamento y lo volvemos a revisar, les dijo el INVIMA. Entonces no tiene registro, lo intentaron, pero no les dio.
¿Listo? Bien. ¿Preguntas, dudas? Listo. Ejemplos, ¿no? La oximetazolina, bueno, diseñada para efectos locales, ¿no? Un vasoconstrictor de la mucosa nasal, para congestión nasal. Calcitonina, diseñada para efectos sistémicos. Entonces, dependiendo de qué medicamento sea, el fármaco tendrá absorción sistémica en todo el cuerpo, como el antídoto de los opioides, o simplemente tendrá efectos a nivel local de la mucosa, y de ahí no pasará. ¿Listo? Todo depende de la biodisponibilidad que tenga por vía nasal el medicamento. Pero la vía nasal es una buena vía para efectos sistémicos, por la vascularización abundante que hay ahí. ¿Sí? El medicamento pasa a circulación sistémica rápidamente. ¿Listo? ¿Quedó claro? Glucagón, antídoto para las hipoglicemias, ese es otro antídoto, ¿no? Los pacientes que sufren de hipoglicemia cargan esto, glucagón. Bueno, los ungüentos y las cremas, ¿sí? Estos preparados, estos ungüentos y cremas, pueden ser fármacos con características liposolubles en una base lipídica, ¿sí? En una base que también es otra grasa. ¿Listo? O pueden ser fármacos lipofílicos en bases hidrofílicas, ¿sí? Digamos en el que el medio que contiene el medicamento en este caso sería una base hidrofílica. Y cuando las bases son hidrofílicas, ¿listo? Eso es mejor porque es más fácil atravesar el estrato córneo. Entonces, si se dan cuenta, este medicamento de propiedades lipofílicas, pero en una base hidrofílica, tiene una muy buena penetración a través de la piel, ¿sí? ¿De qué depende de que un fármaco atraviese la piel o no? Bueno, primero de la molécula, del principio activo. Es una molécula grande, pequeña, hidrosoluble, liposoluble. Primero de las propiedades de la molécula. Segundo, del agente en el que se ponga el principio activo, ¿sí? Si lo hacen en base hidrofílica o en base grasosa, aceitosa, eso también influye, ¿no? El medio, los excipientes que utilicen. Y obviamente las condiciones de la piel, las condiciones de la piel del paciente. Si un paciente tiene una lesión en la piel, pues el mecanismo o la barrera física, mecánica que ustedes conocen que protege al cuerpo del medio ambiente está debilitada, pues el fármaco penetra más. La temperatura, ¿sí? La temperatura de la piel influye. Entre más frío, menos penetración. Entre más caliente esté la piel, mayor penetración. Por eso cuando la gente se inyecta insulina o usa medicamentos subcutáneos, la persona que le está explicando cómo usarlo le dice, venga, no se ponga ninguna faja, no se haga masajes, no se ponga cremas calientes, no se ponga un yeso en el abdomen, que porque está moldeando la cintura, no se meta a un turco, ¿sí? O no se meta a una bañera con hielo, porque ahora está de moda meterse en tinas con hielo. Porque si él se pone la insulina y se mete en una tina con hielo, eso disminuye la absorción de los medicamentos que se administran a través de la piel o por vía transdérmica o por vía subcutánea, ¿sí? Y los niños también, la edad del paciente. Los niños tienen un estrato córneo muy delgadito, muy delgadito. Cuando un medicamento pasa al estrato córneo ya va a alcanzar la circulación sistémica. Entonces, como los niños tienen el estrato córneo más delgadito que los adultos, ellos tienen más absorción de los medicamentos por vía tópica. ¿Listo? Y obviamente la vascularización, si es un tejido poco vascularizado o si hay vasoconstricción local por el frío, pues no hay buena absorción del medicamento. ¿Quedó claro? Entonces, parches transdérmicos, ¿no? Lo primero es que el medicamento tenga la capacidad de atravesar el estrato córneo, si es que se está buscando para efectos sistémicos. Por eso hay algunos medicamentos, como la rivastigmina, que se utiliza para la demencia, ¿no? Para el Alzheimer. Rivastigmina. No es curativo, la rivastigmina no es curativo, pero es un parchecito que se pone cada 24 horas. ¿Listo? Con ayuda del familiar, porque si el paciente tiene Alzheimer, pues no se acordará de ponérselo. Entonces el familiar, para no estar peleando de que venga, tómese la tableta, abuelito, no sé qué, un parche de rivastigmina todos los días, ¿sí? Con muy buena difusión a través de la piel.
Anticonceptivos orales también, orales, anticonceptivos transdérmicos. En Colombia existe este parchecito que se llama hebra, ¿no? Parche transdérmico de norelgestromina con etinilestradiol. ¿Listo? 3 parches. Un parche transdérmico libera tantos microgramos y tantos microgramos. Lo que les decía, estas dosis de 30 microgramos son tan pequeñas que pues son microdosis de anticonceptivo. ¿Listo? Obviamente hay que tener cuidado con estos parches, porque los pacientes también se pueden intoxicar, ¿sí? Yo por ahí tengo unas muestras médicas de parches de buprenorfina. La buprenorfina es un medicamento 50 veces más potente que la morfina, ¿sí? Y vienen parches. Entonces una vez una paciente con dolor crónico le pusieron un parche de estos de buprenorfina y la indicación era quitárselo a las 12 horas. Bueno, la paciente no se lo quitó, se le olvidó, ¿sí? 24 horas después seguía con el parche de buprenorfina, obviamente estaba en un viajado esa señora, ¿sí? Estaba casi que alucinando por culpa de la buprenorfina. Tratamiento, quitar el parche. Se le quitó el parche y ya después se le quitaron todos los síntomas neurológicos, pero tiene una sobredosis por opioides. Era evidente que la tenía. ¿Listo? Entonces, siempre que ustedes vean un adulto mayor y que sepan que tiene historia de cáncer o de uso de opioides a través de la piel, de parches, revisen cuando llegue a urgencias con alteración del estado de conciencia, porque a veces toca quitar el parchecito. ¿Listo? ¿Vamos bien? Otro medicamento que se usa en parches así es la lidocaína, ¿no? El anestésico local. Versatis se llama el parche. Lidocaína en parche transdérmico. Se usa para el herpes, ¿sí? Se utiliza mucho en herpes, ¿no? Neuralgia posherpética. Entonces está disponible también en el país. ¿Preguntas? ¿Dudas? Bueno, los implantes subdérmicos, ¿no? Un dispositivo médico impregnado de anticonceptivo. Usualmente son de larga duración, están diseñados para que duren ahí 3 años, 5 años, depende de cuál sea. Es un método muy adherente, o sea, la paciente se lo pone y 100% de adherencia. ¿Listo? Eso es una ventaja en comparación a las inyecciones, a las pastillas, etc., que se les olvida. Este no se olvida porque ya está por dentro. Hace poquito judicializaron a un médico aquí en Bogotá porque puso estos implantes vencidos en unas menores de edad, 14 y 15 años tenían las menores de edad, por allá por los lados de la clínica Palermo, y lo judicializaron, porque cómo va a poner un implante subdérmico vencido, ¿no? Entonces ahí está problemado el médico. Entonces, pues, vale la pena recordar, ¿no? Revisen la fecha de vencimiento de los medicamentos, revísenla. ¿Listo? Porque los medicamentos, una vez están vencidos, pueden perder eficacia. Puede que no pierdan. Pero puede que sí, y como no estamos seguros, es mejor no usar medicamentos vencidos. Y algunos medicamentos vencidos pueden ser peligrosos para los pacientes. Hay un grupito de antibióticos que se llaman las tetraciclinas, que se usan para el acné, para las infecciones de transmisión sexual, y cuando se vencen dentro del empaque, se degrada el principio activo, aparecen unos metabolitos que son tóxicos y causan una reacción adversa que se llama el síndrome de Fanconi por tetraciclinas. Entonces, ojo con los medicamentos vencidos. ¿Listo? Que pierden eficacia, pero también tienen problemas de seguridad, como esto que les estoy contando del síndrome de Fanconi. ¿Quedó claro? Listo. Formas líquidas, bueno. Soluciones. Esto en cuanto, no tanto a la vía de administración, sino a la forma en cuanto al estado de la materia. Mezclas líquidas homogéneas, en donde el principio activo ya está disuelto. Entonces, la ventaja de las soluciones es que la fase biofarmacéutica no ocurre. El principio activo ya está disuelto en un medio acuoso. Entonces, el principio activo no se tiene que liberar. Por eso los jarabes, yo les decía en la clase pasada, suelen tener mayor velocidad
de absorción, se absorben un poquito más rápido. Puede que no, puede que no. La única forma de demostrar que eso es así es haciendo un estudio de bioequivalencia o un estudio de biodisponibilidad. Un estudio de biodisponibilidad. Porque como muy bien dijo la colega, la biodisponibilidad evalúa el tiempo y la cantidad de principio activo que llega a la circulación sistémica. Entonces, ¿qué hacen ellos? Pues cogen a un paciente y le dan una dosis del jarabe, la forma líquida, y eso aparece así, concentración y tiempo, dándole una dosis al paciente. Así aparece. Este es el tiempo 0, o este es el tiempo 1, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, el tiempo que sea. Y aparece una concentración. Bueno, esta es la concentración que alcanza ese medicamento en ese paciente, con el jarabe. Y si yo le doy la tableta o el comprimido y veo que la gráfica es así, pues uno dice, oiga, la tableta se demora más tiempo en absorberse. ¿Listo? Puede que tenga la misma cantidad de absorción, la misma cantidad, pero que sus tiempos sean diferentes. Entonces uno ahí ya dice, la forma farmacéutica está comprometiendo el tiempo de absorción de la molécula. ¿Sí? Al final se va a absorber lo mismo, puede que se absorba la misma cantidad, pero se va a demorar más con la tableta. Entonces, por eso estos estudios los hacen y comparan la absorción de una tableta contra la de un jarabe que tengan el mismo principio activo. Yo en la clase pasada les decía que esos medicamentos tenían un nombre. ¿Cuál era el nombre de esos medicamentos? O de esas tecnologías. Porque definimos lo que era un equivalente farmacéutico. ¿Qué era un equivalente farmacéutico? Son los que tienen el mismo principio activo, pero diferente excipiente. Y ya, así nomás. También tienen igual de eficacia terapéutica, ¿no? No, Que tienen la misma forma farmacéutica, el mismo principio activo, dosis y vía de administración, pero cambia el excipiente, el empaque, fecha de vencimiento, su método y tecnología de fabricación, y creo que ya. muy bien. Pero la misma eficacia, no. Los equivalentes farmacéuticos no garantizan la misma eficacia. Entonces, ya definimos bien lo que es un equivalente farmacéutico. Ahora le estoy preguntando por el otro nombre. No por los equivalentes, sino cuando dos medicamentos tienen el mismo principio activo, pero no tienen la misma forma, ¿cómo se llama? Ese es el que es medicamento genérico o el medicamento de fuentes múltiples, ¿no? Sería la alternativa farmacéutica. Bien, estimado. ¿Quién dijo eso? Que no veo su nombre. Yo, Doc. ¿Quién es yo? Que no lo veo. ¿Quién? Norbert. Ah, Norbert, con razón le dicen Norbert el mejor. Ya voy entendiendo todo, estimado Norbert. Las alternativas farmacéuticas, el mismo principio activo, pero con vías de administración diferentes o con formulaciones diferentes. Otra formulación es una alternativa farmacéutica, otra formulación. Ejemplo, una tableta versus un jarabe. El simple hecho de cambiar la tableta por un jarabe puede cambiar la biodisponibilidad. Y la única forma de saber de que
No cambia la biodisponibilidad, es comparándolos en un estudio. ¿En qué estudio? En un estudio de biodisponibilidad, en donde cogen a un paciente, o a 20 o a 50, y le dicen, Pepito, tómese la tableta, listo. Ya me la tomé, bueno, vuelva la otra semana, listo. Vuelve la otra semana. Ahora tómese el jarabe, la misma dosis, ¿no? De jarabe, listo. Y el jarabe hace así. Así hace el jarabe. Entonces uno dice, no son iguales, pero son tan parecidas las dos curvas que uno puede inferir, ¿no? Que es prácticamente lo mismo, la tableta que el jarabe, pero cuando las curvas son así. ¿Y esto por qué es tan importante en la vida real? Porque si esto no tiene ninguna utilidad práctica, pues ¿para qué lo analizamos? Pues porque a veces se acaban las tabletas, o a veces se acaba el jarabe, y al paciente toca cambiarlo a una tableta, o de tableta cambiarlo a un jarabe. Porque el de la droguería dice, no tengo tabletas de cápsulas de fluoxetina, pero tengo jarabe. ¿Le sirve? Bueno, deme el jarabe, ¿qué carajos? Y para demostrar que son intercambiables como alternativas farmacéuticas, pues toca hacer un estudio de biodisponibilidad. ¿Quedó clarín? Sí, señor. Sí, doc. Ustedes son unos berracos. Muy bien, muy bien. Excelente. ¿Sí? Bueno, ¿cómo está el clima hoy en Armenia? Está extraño. ¿Está lloviendo, no? Por ratos. Bueno, nada como la vida real, ¿no? Nada como estos artículos están viendo, sí, de la vida real. Si no tiene utilidad, pues no lo estaríamos discutiendo. Pero esto es de la vida real. Hay un anticonvulsivante y un poquito ansiolítico también, que se llama clobazam. Ese es el principio activo. Entonces en Colombia llegó el clobazam en tabletas. En tabletas. Y todo el mundo empezó a tomar tabletas de clobazam. Hasta los niños de 2 años, de 3 años, de 4 años, empezaron a usar tabletas de clobazam. Pero decirle a un niño de 2 años o 3 o 4 años que se tome una tableta, que son grandecitas, pues no era tan fácil. Entonces surgió la necesidad de crear un jarabe para los niños. Pero los niños ya venían tomando 20 miligramos o 10 miligramos. Entonces tocaba demostrar que el jarabe tenía un comportamiento tan similar a las tabletas para poder quitarle las tabletas a los niños y decirle a la mamá, a partir de mañana no más tabletas, sino el jarabe, a la misma dosis. Doctor, ¿seguro que la misma dosis en el jarabe? Sí, la misma. ¿Y cómo está uno tan seguro de eso? Pues porque hicieron un estudio para el clobazam en donde compararon eso. Donde comparaban 20 miligramos de clobazam en suspensión con 20 miligramos de clobazam en tabletas. ¿Son iguales las curvas? No, no son iguales. Aquí hay una diferencia, aquí hay diferencias. Pero son casi que iguales. Casi que iguales. Como son casi que iguales, uno le podría decir al paciente, a partir de mañana, para el niño, no más tabletas, para que usted no esté triturando eso y disolviéndolo en agua, sino suspensión. Y se garantiza la dosis y la concentración que necesita el paciente. Pero si estas curvas hubieran sido diferentes, pues qué pesadilla, porque no se hubiera podido hacer el intercambio así como así. ¿Quedó claro? Bien.
casi que iguales, casi que iguales. ¿Listo? Casi que iguales. Son diferencias tan pequeñitas que eso clínicamente no es relevante, esas diferencias. Muy bien. Soluciones para uso tópico. Bueno, gotas. Como las gotas, ¿no? Las gotas, por definición, para poner en mucosas, ¿sí? Entonces son soluciones estériles, ¿listo? Con un volumen muy pequeñito para poner en mucosa nasal, gotas nasales, colirios. Los colirios son los que se ponen en los ojos, ¿no? O en el conducto auditivo externo, gotas óticas. A veces uno ve que algunos médicos cogen las gotas oftálmicas y las pasan a gotas óticas porque no tiene presentación. Bueno, yo no sé si eso sea una buena o una mala práctica, pero si dice ótica, gota ótica, pues es para el oído, no para los ojos y viceversa, ¿no? Pero a veces los médicos tenemos esa costumbre de utilizar un colirio en otra vía, ¿no? Como puede ser el conducto auditivo. Pero los colirios están diseñados para los ojos, ¿listo? Pero ante la falta de consecución de una forma para el oído, pues uno dice, pues utilicemos el colirio, no esperamos grandes cambios o mayores problemas. Pero si eso no es estricto, pues no utilizaría un colirio para poner en el oído. ¿Listo? Los inyectables, ya se los había dicho, siempre tendrán que estar libres de pirógenos, ¿sí? Los pirógenos son cualquier molécula que tenga la capacidad de inducir fiebre, ¿sí? Entonces tienen que estar libres de pirógenos. ¿Listo? Tienen que estar estériles. Y a veces es difícil mantener esa esterilidad. Entonces hay casos de soluciones salinas que se han contaminado con Klebsiella, con E. coli, y se las inyectan a los pacientes y terminan con bacterias, ¿sí? Para no ir tan lejos, la sueroterapia. Yo conocí a una paciente que se hizo una sueroterapia y después de la sueroterapia, fiebre, escalofríos, taquicardia, urgencias. ¿Qué pasó, señora? Me inyecté unos sueros por la vena, tengo fiebre, escalofríos, hipotensión, taquicardia, sudorosa, pálida, no, pues está séptica. Hemocultivos positivos para estafilococo aureus. Algo pasó en la técnica de asepsia. Algo pasó. ¿Listo? Entonces existe el riesgo de infecciones del torrente sanguíneo cuando las soluciones no están estériles. Y esto ha pasado por toda Latinoamérica. Y a veces no solo que no estén estériles, ¿sí? Lo ideal es que sean isotónicas. Una solución isotónica es que tenga pues, una osmolaridad o una tonicidad parecida a la del plasma. Ustedes por fisiología saben que la tonicidad plasmática o la osmolaridad plasmática es de 280 miliosmoles. Por fisiología saben eso. Lo ideal es que los medicamentos tengan esa osmolaridad, que se parezca a la del plasma. Claro, hay soluciones que son hipertónicas, ¿sí? O hipotónicas, también existen hipertónicas. Pero lo ideal es que sean isotónicas, ¿sí? Entonces hace poquito se murieron unos pacientes. Vamos a buscar la noticia. Solución salina, muerte. ¿Dónde fue que ocurrió esto? En Perú. ¿Sí? Un suero fisiológico en mal estado mató a 4 personas en Perú, entre ellas un bebé. ¿Sí? No se puede ver aquí la noticia, pero lo que pasó es que quedó mal preparada la solución. Tenía exceso de sodio, estaba hipertónica. ¿Listo? Y los niños pues se murieron. ¿Bien? Entonces lo ideal es que sean isotónicas. Pero a veces en el proceso de manufactura y de elaboración, pues, hay problemas de calidad, ¿no? Problemas de calidad.
¿Listo? ¿Todo claro ahí? Sí, Doc. Bien. Hablando de estos, porque ya vamos a acabar, ¿sí? Pues de estos inyectables, pues las ciencias farmacéuticas avanzan mucho. Entonces han desarrollado unos medicamentos que se llaman formulaciones lipídicas o liposomales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, existe la anfotericina liposomal. Liposomal. Es una estructura lipídica, un liposoma, que envuelve al principio activo. O que en el liposoma viene el principio activo insertado. Ahorita les muestro una imagen de eso, ¿sí? Entonces, en Colombia, algunos medicamentos parenterales pueden tener esta presentación liposomal. Es el caso de la anfotericina. Busquemos un dibujito. Anfotericina liposomal. En Colombia hay. Yo no estoy buscando esto, sino la estructura quiero. Aquí está. Es esta. ¿Listo? Entonces es una capa de lípidos, un liposoma, y ponen ahí la anfotericina en ese liposoma. Estos medicamentos aumentan los costos de la molécula, ¿no? Porque hay anfotericina pura, sin el liposoma, sin el lípido ese que ven ahí. Esa es más económica, ¿sí? En Colombia están las dos. Pero cuando los pacientes llegan a urgencias, a cuidado intensivo, pues la primera que ponen es la normal, la anfotericina normal. Y en caso de que el paciente haga falla renal, porque el problema de la anfotericina normal es que hagan falla renal. Entonces ahí sí dicen, pongámosle la liposomal. Porque esta, al estar metido en un liposoma, no penetra bien al riñón. No la suelta al riñón. Entonces no produce nefrotoxicidad y por eso es menos nefrotóxica. Pero es no sé cuántas veces más costosa. Entonces aquí hay una representación, ¿no?, de la importancia de los liposomas, ¿no?, en el desarrollo de presentaciones farmacológicas, de entrega de medicamentos, ¿sí? Y en Colombia tenemos esta anfotericina liposomal. También hay medicamentos para el cáncer que vienen con esta estructura. Entonces imagínense lo complejo que es diseñar un medicamento así con esta capa de lípidos. Es muy difícil, ¿sí? Técnicamente es complicado. Pero existe en el país, con el tema de que los costos se suben. Pues no es el único medicamento liposomal. Tenemos irinotecan. El irinotecan es un medicamento para el cáncer. ¿No? Entonces aquí está irinotecan liposomal. Y eso le hacen hasta páginas y todo bien bonito, ¿no? Para promocionar la molécula. Entonces es todo el liposoma envolviendo las moléculas de irinotecan que van por dentro, ¿sí? Una encapsulación liposómica. ¿Y eso qué hace? Protege el principio activo, lo protege, ¿sí? Lo protege. ¿De qué lo protege? De que se inactive en el intestino, porque el irinotecan tiene un metabolismo intestinal, solo que sufre circulación enterohepática. Ese metabolito activo del irinotecan, después se los preguntaré en un parcial más adelante, se llama el SN38, bueno, ese es el metabolito del irinotecan, ¿sí? Pero si el irinotecan se metaboliza antes de que llegue al tumor, pues ya perdió la eficacia. Entonces, ¿qué hacen? Lo protegen para que no se metabolice antes de alcanzar el tumor, ¿sí? Entonces apareció esta molécula. Muy, pero muy costosa. Demasiado costoso este medicamento. ¿Qué hay en Colombia? ¿O a qué le ponen a los pacientes? Irinotecan normal,
sin ningún liposoma y que pase lo que tenga que pasar. ¿Listo? Pero existe el irinotecan para los cáncer de páncreas metastásicos, es esto, ¿sí? Esta es la indicación de este medicamento. Pacientes con cáncer de páncreas metastásico. Cuando comparan este contra las formas normales, que no están en el liposoma, la eficacia es casi que la misma. Casi que la misma, casi que la misma. Entonces el INVIMA no lo costea, no lo quieren pagar, porque no mejora los resultados en comparación a lo otro, a pesar de que la tecnología es espectacular, ¿sí? Y han invertido tanto dinero que tienen hasta su propia página de internet. El medicamento tiene su propia página de internet, ¿no? Eso es como el Alegra. El Alegra en Colombia tiene su propia página de internet. Alegra, antihistamínico. ¿Sí? Este medicamento vende tanto para la gripe, para las enfermedades alérgicas, que tienen su propia página de internet. Imagínense. ¿Sí? Y pagan y publicitan todo el día. ¿Quedó claro lo de los liposomas, estimados? Bien. Sí, doctor. Bueno, los jarabes, ya hablamos de los jarabes. Hay que tener cuidado con los diabéticos, suspensiones, colirios. Y aquí una recomendación, estimado. Como hemos estado hablando de muchas tecnologías, de la forma en que vienen los medicamentos, entonces a veces pasa que el paciente se queda sin vía oral, ¿no? Y lo están alimentando por sondas de nutrición enteral. Sonda de nutrición enteral. Entonces a veces uno no sabe si al coger el medicamento y destruirlo, abrir la cápsula, triturarlo, ¿sí? Partirlo, está dañando la molécula, la está inactivando, se está degradando, se humedeció, se inactivó, se puso en la luz y se degradó, entonces uno no sabe. Entonces hay guías como estas. Esta es una de muchas guías que hay por ahí que orientan un poquito el uso de los medicamentos cuando hay que pasarlos por sondas. ¿Sí? Cuando hay que pasarlos por sondas. Entonces, estas guías traen estas recomendaciones. Por ejemplo, la amiodarona. Bueno, la amiodarona es un medicamento desde el punto de vista farmacológico muy complicado, ¿sí? Es de estrecho margen, es bastante inseguro, ¿listo? Pero es compatible, ¿sí? Por sondas de nutrición, por gastrostomías, ¿listo? Es compatible, se puede pasar por la sonda, pero tiene que haber una recomendación para pasarlo, y la recomendación es: se pulveriza, se disuelve en 20 centímetros con agua, ¿listo? Y se administra con la nutrición enteral, es decir, es compatible, pero hay que tener cuidado, porque el principio activo, el PA, es fotosensible, entonces no puede ser que lo trituren y lo dejen ahí bajo una lámpara de los hospitales recibiendo toda la luz, porque se va a dañar la amiodarona, ¿sí? Entonces ellos advierten aquí que es un principio activo muy fotosensible. Lo ideal sería prepararlo, disolverlo y administrarlo más rápido, porque entre más luz reciba, peor. Y por eso muchas veces las soluciones parenterales vienen cubiertas con bolsas de aluminio, bolsas negras, bueno, ámbar, ¿sí? Hay unos dispositivos para administrar medicamentos que no son transparentes como los vemos, ¿no? Sino que traen un color ámbar. ¿Para qué? Para proteger al medicamento que está ahí. ¿Listo? Y además aquí hacen otra advertencia de la amiodarona, aprovechando la diapositiva. La amiodarona es un medicamento que tiene demasiado yodo. 75 miligramos de yodo tiene una tableta de amiodarona, una sola. Los requerimientos de yodo de un humano no son estos. Entonces, cuando los pacientes empiezan a consumir amiodarona, empiezan a tener exceso de yodo en el cuerpo. Y ese yodo les daña la tiroides a largo plazo. Entonces, dentro de las reacciones adversas de la amiodarona están los problemas tiroideos de tanto yodo que toman. ¿Sí? Bien, aquí hay otro, la amisulpirida, ¿no? Esta amisulpirida, que es un antipsicótico, no es compatible con la nutrición enteral. No, esa sí no es compatible con nutrición enteral. Toca pasarla en otro momento. ¿En qué otro momento?
1 hora antes o 2 horas después de haber pasado la alimentación. Porque uno dice, no, ahí está la alimentación del paciente y ya lo vamos a pasar. Bueno, meta el medicamento ahí y páselo con la comida o con la alimentación. Bueno, amisulpirida no es compatible con la nutrición enteral, ¿sí? ¿Por qué les digo eso? Porque muchas veces las jefes le preguntan a uno, oiga, doc, ¿este medicamento se puede pasar con la comida del paciente, la sonda, que lo estamos alimentando por sonda? Si uno no está seguro, uno busca. Y uno dice, espere, jefe, deme 3 minutos y ya le doy la respuesta. ¿Sí? Porque no estoy seguro si sí o si no. Sí, jefe, sí es compatible. Sí, lo puede disolver en agua. Sí, lo puede triturar, lo puede pulverizar. Pero ojo, jefe, no lo pulverice y no lo deje ahí en medio ambiente. Porque si lo deja ahí al medio ambiente, se daña la molécula. ¿Listo? Bueno. ¿Preguntas, dudas? ¿Todo claro? Bueno, mi recomendación, ¿no? Con todo el cariño es que vayan revisando la guía de estudio y que vayan memorizando el conocimiento, memorizando. Que puedan explicar de forma clara los conceptos que hemos venido trabajando, ¿sí? Que los puedan explicar ustedes de la mejor forma posible. Andrés se arrepintió. Profe, una pregunta. ¿Dónde se supone que debemos desechar los medicamentos vencidos? En las canecas azules de las droguerías. Canecas azules. Hay puntos azules. No sé cuántos puntos azules habrán en Armenia, pero busquemos una imagen de una caneca azul de medicamentos. Caneca azul, aquí caneca azul, medicamentos. Imágenes. Puntos azules se llama. Estos puntos azules están diseñados para llevar lo que está vencido, lo que no se tomó, ¿listo? Envases de empaque, medicamentos que ya no usas, parcialmente consumido y medicamentos vencidos, y se llama el punto azul. ¡Ojo! Ahí van a revisar esto y encuentran pilas, termómetros, jeringas. No. El punto azul no es para esto. ¿Listo? Es para los medicamentos vencidos. No sé si en Armenia tengan puntos azules, yo creo que sí. Aquí en Bogotá uno cada rato ve por ahí puntos azules, ¿sí? Entonces, miren, revista semana. ¿Qué haces con los medicamentos vencidos que ya no usa? Llévalos a un punto azul y uno lleva todo eso azul y tira todo eso ahí. ¿En Armenia hay? Sí, Doc, en los centros comerciales. Eso, al lado de las pilas y al lado de las tapas, ahí debe estar el de los puntos azules. Lleven todo, mejor dicho, tarea, les queda de tarea revisar qué medicamentos hay por ahí en la casa. Hagan una revista a ver qué encuentran de medicamentos en la casa y mañana dicen, profe, yo encontré una warfarina, profe, yo encontré una ampicilina, un trimetopin, una cipro, un rivaroxaban, unas ampollas de enoxaparina, corticoides. Miren a ver qué se encuentran, ¿sí? y mañana miramos qué encontraron. ¿Listo? Pues yo aquí tengo ampollas de ranitidina vencidas, imagínense. Las tengo por el recuerdo ¿sí? de lo que fue la ranitidina, aunque ya volvió, pero de lo que fue en su momento, ¿sí? Y porque pues, dispositivos médicos que a veces uso para explicar cosas, bueno. Pero en casa de no médicos, pues como porque hay tantos medicamentos ahí que, pues, que son peligrosos, ¿no? Entonces mañana me cuentan qué encontraron en las mesitas de noche. ¿Listo? ¿Todo claro? Vayan estudiando, que después del parcial los confunde. Bueno, saludos. Gracias, Doc.